Saben que antes de terminar el año, uno debe estar en paz para con Dios y en paz para con la familia y los hombres y todas las personas que nos rodean. Terminar el año en paz quiere decir que he perdonado a todos los que me han ofendido y he pedido perdón a todos los que yo he ofendido. Ese sería lo ideal, ¿no? Tener esa claridad, perdonar y pedir perdón. Y podemos pasar al siguiente año a ser bendecidos. La clave de lo que daña la relación, las peleas, eso que contamina la familia, contamina una iglesia, una empresa, es la falta de comprensión, la falta de comunicación. ¿Qué daña la comunicación? La falta de perdón. ¿Qué hace que vuelva a haber comunicación, que vuelva a haber comunión? El perdón, el perdón. Entonces, antes de terminar el año, hágase la propuesta de no terminar sin antes pedir perdón y perdonar. Pero hay algo que yo quiero enseñarle en esta mañana. El último domingo de este año 2025 es que nosotros somos fáciles para pedir perdón cuando hemos herido a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres o a un amigo o al pastor o compañero o un hermano de la iglesia. Y vamos y le pedimos perdón a Dios. Y Dios te va a decir, hijo o hija, yo ya te perdoné por medio de mi Hijo Jesús cuando fue a la cruz todos tus pecados, todos, todos. En mi omnisciencia, en mi forma de ser todopoderoso, yo pude ver cuando naciste todos los pecados que cometiste hasta que terminó tu vida en la tierra y partiste para el cielo. Y todos los pecados los llevé a mi Hijo. Y mi Hijo fue castigado, azotado y muerto por esos pecados. Para que tú tuvieras que vida, estuvieras tranquilo, tranquila y pudieras vivir una vida de abundancia y de paz. Con algunas situaciones difíciles que van a haber, pero tranquilos porque yo les voy a decir cómo superar esas situaciones. Entonces, si tú vas ante Dios a pedirle perdón, pues Dios te va a decir eso, hija o hijo, yo ya te perdoné todos tus pecados, todos, 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 porque yo ya sé los pecados que vas a cometer, los que cometiste, todos. Y ya como lo sé, yo ya los llevé a Cristo, Él ya los cargué a Él y Él ya murió por todo eso. ¿Sí? Lo hice, fue azotado, fue escupido, fue humillado, fue avergonzado. Todas esas cosas que tú vas a padecer en esta vida, Él ya las sufrió para que tú las puedas superar. Cuando vengan, van a pasar. Van a venir escasez, van a venir humillaciones, van a venir enfermedades, van a venir situaciones difíciles, dolorosas. Pero no importa, cuando lleguen, recíbalas. Pero al mismo tiempo entienda que ya Jesús las llevó, entonces tú vas a tener la oportunidad de salir de ellas a la manera correcta. Pero van a venir, vas a fallar, pero yo ya sé en qué vas a fallar. Lo importante es que ya me tienes a mí, mi espíritu está dentro de ti, está sellado totalmente, nadie te arrancará de mi mano, donde yo vaya tú irás conmigo. Porque escuche esto, las personas dicen, yo ya soy salvo. Y estamos pensando en que como ya soy salvo, va a venir el Señor, me voy para el cielo y eso va a ocurrir seguramente, claro que sí, y voy a estar en el cielo. Pero salvación no es ir al cielo. ¿Cómo la ve? Salvación es ir al cielo. La salvación comenzó en el mismo momento en que por tu libre voluntad y libre albedrío tú decidiste creer que Jesús pagó por tus pecados, que vino a este mundo, nació de María, virgen, ¿cierto? Que creció y luego cuando se hizo grande empezó su ministerio y enseñó sobre el reino de los cielos y que fue a la cruz y pagó por todos los pecados del mundo, que murió y que subió al cielo, justificó a todos con Dios Padre y Dios Padre decidió decir todo el que crea en ti, en lo que tú hiciste, no tendrá muerte, sino que tendrá vida eterna. Por lo tanto, entonces ahora el Señor les dice a sus discípulos, cuando resucita, cuál es el camino, la verdad y la vida, sopla sobre ellos el Espíritu
Y luego les dice, espere porque viene la promesa y serán bautizados en el Espíritu. Y serán sellados para siempre, eternamente y para siempre, como lo dice allá en Juan 10, 28 al 30. Entonces, con esta idea y con esta fe, con esta certeza, tú nunca vas a ir al infierno. Vas a padecer acá. Y si cometes pecado, pues sufrirás las consecuencias de tu pecado. Pero no de parte de Dios, porque Dios ya castigó a Jesús por tus pecados. No puede castigar dos veces por un mismo pecado. Pero sí recibe las consecuencias humanas. Si tú robas, vas a la cárcel. Si tú eres infiel, seguramente se daña tu matrimonio. Si tú robas, vas a perder la empresa o lo que sea. Eso lo vas a recibir. Por eso, cuando pedimos perdón, es muy fácil ir a Dios y Dios te va a decir, sí, yo ya te perdoné todos tus pecados. ¿Qué es lo que Él invita? Dice, confesaos vuestros pecados unos a otros. Mire que no dice que a Dios, sino que unos a otros. Si tú fallaste con tu hija o con tu hijo, si tú fallaste con tu cónyuge o tu hermano, si tú fallaste con tu padre, si tú fallaste con tu jefe o con tu vecino, si tú fallaste con tu compañero de trabajo o de estudio, si pecaste contra ellos, pues a ellos es que iré a pedirle perdón. Yo voy a Dios a decirle, Señor, ¿cómo hago para pedirle perdón a esta persona que ofendí, que hablé mal de ella, que le quité, que la difamé, que me irrité, me puse de mal genio y hice cosas que no debía y dije cosas que no debía? Entonces el Señor te da la sabiduría, prepara el corazón de esa otra persona y todo funciona. ¿Sí capta? No es así de que yo voy ante Dios, Señor, perdóname porque ofendí a mi esposa, perdóname porque ofendí al jefe, perdóname porque ofendí. No, Señor dice, no, perfecto, maravilloso que digas eso y lo reconozcas, pero lo importante aquí es que vayas ante quién, ante la persona que ofendiste. Por eso allá en otro pasaje dice, ve y deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con la persona que te ofendió, con la que tú ofendiste, porque ya sea que te ofendieron o no ofendiste, ve y reconcíliate y entonces será acepta tu ofrenda. Mientras tanto, tú puedes ofrendar, diezmar y chévere, o sea, ha hecho un buen capital, pero está la bendición retenida. Hasta que tú vayas y perdones o pidas perdón. Y luego de eso, recuerda que aprendimos en el mensaje del día 24 de diciembre, que no basta con pedir perdón. La reconciliación tiene dos brazos, ¿no? El perdón y la comunión, pero también viene la parte del agradecimiento. Entonces, cuando yo comienzo a agradecer a esa persona por escucharme, por darme, por ayudarme, por estar conmigo, por lo que sea, entonces eso hace que haya comunión. Perdemos la comunión con Dios cuando no hay ese reconocimiento, ese agradecimiento. Por eso ese domingo 21 estuvimos en acción de gracias, dándole gracias a Dios por el regalo que fue Jesucristo para nuestras vidas o que ha sido para nuestras vidas. Entonces mire lo importante de todo esto es que tú entiendas que pedir perdón está bien, pero hay que pedirle perdón al que tú ofendiste. Y si te ofendió, ve también y dile, mire, tú me ofendiste y quiero perdonarte, porque tú me ofendiste, me dolió esto, me hirió esto, y yo quiero saber qué pasó. Yo le digo esto que muchas veces se ponen disgustados conmigo y yo no supe por qué. No me di cuenta si de pronto dije algo, o pasé y no saludé, o dijeron que yo dije algo también, porque muchas veces hay personas que dicen, no, es que el pastor dijo esto de usted, y yo nunca lo dije de pronto. O si lo dije con otra intención. Y si me equivoqué y dije algo malo, pues tengo que reconocerlo. Entonces, cuando alguien te haga un agravio, ve donde él y dile, hermano, o esposa, o esposo, o padre, o hijo, hija, no me gustó esto. Me dijeron que tú dijiste esto, o me sentí dolido cuando dijiste esto y eso no fue así, o lo que sea. Pero hay que arreglarlo, hay que arreglarlo. Vea que muchas veces se ponen disgustados con usted y dice, pero ¿por qué se pusieron bravos conmigo? Yo no. ¿Qué le hice a esa persona? ¿Pero en qué le fallé? Si lo único que he hecho es ayudarle o lo que sea. Porque el diablo es astuto para crear ese tipo de disensiones. Él es experto en crear disensiones. Él es experto en dañar las buenas relaciones.
Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues es eso, es simplemente tratar de que las cosas que se hagan de la manera correcta. Ahora, yo voy a Dios a decirle cómo le hablo a esta persona, cómo le pido perdón o cómo le perdono. Y Dios te da la sabiduría, la inteligencia, pone el amor en esa persona, prepara el corazón de esa persona y prepara el tuyo. Y ahí sí vamos. No vamos a ir a arrojar allá la manada de basura, ni a de nada de esas cosas, ni a tirar basura. Vamos primero ante Dios, pero para pedir dirección. No para pedir perdón, porque Él ya nos perdonó. Si tú vas a pedir perdón es como decir que Jesús perdió el tiempo en la cruz. O sea que todo lo que hizo Jesús en la cruz no sirvió. Él dice que todos los pecados del mundo, de las personas que no habían nacido y de las que ya habían nacido, Él los perdonó. De los que no han nacido, Él ya perdonó los pecados, pero tiene una condición: creer que Jesucristo es Dios, que se hizo hombre, nació de María, creció como uno de nosotros, sufrió, se rió, lloró, fue a la cruz injustamente y pagó por los pecados de todo el mundo, murió, ¿cierto? Y el Señor aceptó ese sacrificio, el Padre, y por lo tanto, como juez poderoso y justo, decidió no castigar más a todo aquel que cree en Jesús. Resucitó de entre los muertos y ahora Él vendrá por segunda vez. Fue al cielo, está sentado a la diestra de Dios, pero nos dejó su espíritu, no sé yo. Por eso, ser salvo no es ir al cielo. Ir al cielo es una consecuencia de ser salvo, pero ser salvo es cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, o sea, el Espíritu de Jesús en tu corazón. Cuando tú tienes a Cristo ya fuiste salvo. ¿Qué es ser salvo? Tener a Cristo en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu corazón, eres salvo para vida eterna, para ir al cielo, para estar en la tierra, para ir donde quiera, para ser salvo de la muerte, ser salvo de la escasez, ser salvo de la enfermedad, ser salvo de muchas cosas. Ser salvo es tener a Cristo, es haberlo recibido. Por eso tú en cualquier momento afírmalo: Señor, yo quiero que tú estés en mi corazón para siempre. Por favor, Señor, entra en mi vida. Yo creo que tú llevaste mis pecados. Yo creo que soy salvo, salva. Yo creo que tú moriste por mí. Y eso es suficiente. Eso se llama evangelio, buena noticia. No es por hacer cosas, no es por ir a la iglesia, no es por ayudar a la gente, que hay que hacerlo. No es por diezmar, ofrendar, que hay que hacerlo. No es por ayunar, es porque no es por vestir de cierta manera, guardar ciertos días o no comer ciertas comidas. No, 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 no. Es por haber creído en Jesucristo, porque no es por obras, es por fe. Y Dios nos dio a todos nosotros algo que es importante. Nos puso a nosotros una conciencia, nos dio inteligencia, nos dio una claridad mental, nos puso un sentimiento, o sea, nos dotó para que cuando viniera esa buena noticia tú podrías decir sí o no, decido aceptar a Jesús o no. Eso lo hace cada uno. Entonces somos salvos cuando ya Él entró a nuestro corazón. Y tú sabes que Él entró a tu corazón porque comienza a haber unos cambios internos. La gente empieza a decirte: oye, pero te ves diferente, hablas diferente, te veo radiante, ¿qué pasó? Tú le dices: no, simplemente creí que Jesucristo es mi Salvador y ahora vive en mí, está aquí dentro de mí. Y Él me ayuda. Sigo en problemas, sigo en situaciones, pero Él me ayuda a solucionar, me ayuda a pasarlos, me ayuda a resolverlos. Esa es la diferencia con el que no tiene a Cristo. Entonces, quiero leerles un pedacito acá de la palabra de Dios y de lo agradecidos que estaban personas que ni siquiera eran judías. Cuando nació Jesús, en años anteriores, más de 600 años, hubo un profeta llamado Daniel. Ese profeta, Dios le dio la revelación de lo que iba a pasar a futuro. Y él anunció las 70 semanas, la 69 y la última semana. Eso lo hablamos allá en Apocalipsis. Es tan claro eso que en Apocalipsis parece que fuera perfecto escrito 600 años después. Pero este profeta, Daniel, pudo ver cosas y estaba a cargo en Babilonia de todos los magos, que magos eran los científicos, los estudiantes de los astros, eran los que podían, digamos así como ver el futuro y tenían la ciencia, y bueno, de ese momento, la ciencia de ese momento. Y él era el jefe, era el encargado.
era el director de toda esa gente. Lo puso el rey a cargo de todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Que desde esa época se anunció que vendría un Salvador, un Mesías, el Dios mismo hecho carne, Emanuel, Dios con nosotros. Y entonces estos tres, dicen tres reyes magos, pero realmente la Biblia no habla ni que sean tres, ni que sean magos, ni que sean reyes. Nunca, jamás, no dice eso. Pero vamos a leer, no se me va a desanimar porque uno se desanima y dice, ay, no, entonces ni eran tres, ni eran magos, ni eran Melchor, ni Baltasar. O sea, estamos graves. Pero les hago un preámbulo de todo esto para que lo puedan entender. Si estos científicos, si estos sabios venían desde tierras tan lejanas, tenían que alistar muy buena comida para el recorrido. El recorrido era bien largo. O sea, supuestamente si era de allá, que es lo que ahorita viene a ser estas regiones de donde hay guerras y todas esas cosas allá, ¿cierto? Entonces, él se vino desde esa región. Y eh, caminando esta gente tenía que llevar comida, agua, ropa y todo lo que tenían que traer para el camino y más lo que iban a dejar, ¿cierto? Entonces no eran tres, tenían que ser muchos, o tenían seguramente sus ayudantes, sus cooperadores, sus siervos, sus sirvientes, más los científicos o sabios que le llama la Biblia. Ese recorrido de tan lejos, tenían que atravesar Siria, tenían que atravesar toda esa región para llegar a donde Daniel había previsto que nacería el Señor, que era en cerca la profecía decía que en Belén, en Belén. Entonces tenían que atravesar todo, pero llegar primero a Jerusalén donde estaba quién, las autoridades y todo. Entonces esa travesía no fue así que ya llegaron en una semana, no, eso pudo haber pasado meses y de pronto hasta más de meses, de pronto hasta más de un año. No sé, eso no hay, eso no importa, pero lo que sí sé es que fue un buen tiempo, ¿no? No iban corriendo ni en esas vainas. Dicen que en el año 2000 digamos así, que estudiosos de las profecías y de la ciencia hicieron ese mismo recorrido, pero para calcular lo que tenían que transportar necesitaron 20 camellos, más o menos, para echar todas esas cosas que iban a llevar. Y recorrieron eso más o menos en 3 meses, sin parar. Ellos no, porque ellos iban siguiendo unas señales. Entonces, todo esto no importa. Ahora, recuerde que Mateo, que es el que narra esta parte, él está hablando de la importancia de las profecías sobre Jesús. Eso es lo que importa. Entonces, por eso acá está hablando de esos sabios de Oriente que venían. Y todo esto fue profetizado en Miqueas, pero estos sabios no sabían exactamente dónde era, por eso llegaron a Jerusalén, donde este rey. Entonces leamos ese pedacito y vamos a escudriñarlo un poquitico. Espero que todo esto le ayude para finalizar su año con gozo, con alegría. Aproveche estos días para visitar las familias, visitar amigos, mandarles mensajes y recordarles qué fue lo que pasó hace 2000 años. Jesús nació en Belén, dice acá en Mateo 2, capítulo 2, versículo 1, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? O sea, ellos se vinieron y sabían que para esta fecha acaba de nacer porque había unas señales. Una señal que era la estrella, eran las profecías y eran los meses, semanas y años que seguramente Daniel, porque es el único que hay de esa época, aunque hay otros profetas que también profetizaron, pero era el más exacto en cuanto a las semanas. Entonces ellos, me imagino que hicieron esas cuentas y dijeron, era gente que creía mucho y estudiaron desde esa época y se transmitía el conocimiento de uno a otro. Entonces, ¿quién estaba de rey? Herodes. El Herodes era contratado por los romanos, perdón, para que ayudara a los judíos. Pero los ayudaba era, pero a darles en la cabeza, porque ese no trabajaba para el gobierno romano, pero los tenía ahí esclavos sacándoles dinero, impuestos y todas esas cosas, ¿no? Él creía que entre más impuestos sacara, le mandaba a Roma y él se quedaba con el resto.
Pasa algo parecido hoy por hoy, ¿no? Entonces, este Herodes fue el que reconstruyó o hizo un templo nuevo, porque el de Salomón, recuerde que fue destruido. Ese fue destruido. Y entonces llegó Herodes y con el aval de los Roma y todo, pues recogió dinero y empezó a hacerles el templo para complacer a los judíos y les hizo el templo. Pero él extendió un poco más el templo, hizo algunas adecuaciones y mejoras del de Salomón y aparte de eso lo protegió, hizo un muro alrededor para que se protegiera el templo. Cuando vino el año 70 o 72 y Roma vino y destruyó todo, incluyendo el templo que Jesús había profetizado, que no quedaría piedra sobre piedra, no quedó piedra sobre piedra. Pero que sí quedó algo que hizo Herodes, un muro. Quedó un muro, el muro que debe ser el costado de Oriente, no sé, pero es donde los judíos van y allá oran a ese muro. ¿Ese muro quién lo hizo? Herodes. Ese muro no era parte del templo. Entonces allá van y le meten los papelitos y las promesas y las peticiones al muro de Herodes. ¿Ya? La gente pone su fe en eso, está bien, pero no es lo correcto, ¿no? Nuestra fe está puesta en Cristo Jesús. Él nos escucha. No necesitamos poner papelitos en ningún lado, ni ponerlos en ningún muro. De ahí yo creo que nació la palabra del muro, ¿no? Todos escribían el muro y los antiguos hacían todo en el muro. Allá se profetizaba, se hablaba, se delegaba, se daban las leyes, todo en el muro. Ahora es en el muro pero de Facebook, ¿no? Y entonces dice acá, para entender eso de Herodes, era un rey malo, malo, perverso, terrible, mujeriego, le quitó la mujer. Bueno, eso está ahí terrible. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Cómo así? Si yo soy el rey, ¿dónde está el rey de los judíos? Yo soy el rey. Pero él entendió que se refería a la profecía del Mesías, el rey que descendería de linaje de David. ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía. Vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a qué? A adorarlo. Ellos tenían claro a qué. Aunque eran científicos, venían a qué? A adorarlo. Había una profecía, ellos la seguían, ellos la investigaban y ya sabía que se había cumplido. Entonces vinieron a Jerusalén. Y vinieron porque vieron su estrella. No se sabe qué tipo de estrella es, ni nos interesa, porque aquí lo que Mateo quiere contar es que se cumplió la profecía. Es lo importante. Que Jesús es el Mesías, es lo que quiere decir. Por eso usted aquí no va a encontrar un relato muy cronológico, porque cada escritor no le importaba mostrar la cronología, le importaba mostrar una parte, una área de Jesús, que era rey, que era siervo, que era humano, que era el Señor, que era el Creador. Eso es lo que querían mostrar, que era el Mesías. Entonces, por eso no vas a coincidir en los evangelios en que tiene que ser cronológicamente. Yo traté de investigar eso y no pude, porque hay unos eventos que uno dice, uy, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué se pasa para allá? Porque querían mostrar era áreas y cosas de Jesús que tipificaran algo importante sobre él, ¿ok? Entonces eso no nos va a cambiar nuestra fe en el Señor. Y luego entonces dice aquí que hemos visto y hemos venido a qué? A adorarlo. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes oír un buen mensaje por internet como este, tú puedes oír un buen mensaje en tu iglesia, tú puedes leer la palabra, ayunar, pero lo importante acá que yo puedo rescatar es que hay que ir a adorarle. ¿Dónde se puede adorar al Señor? En cualquier parte, pero realmente la palabra de Dios nos invita a que debemos estar como un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Y en el Apocalipsis la iglesia es la nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial es la iglesia que bajará vestida de novia. Entonces, ¿cómo yo debo adorarle a Él? En la iglesia, en la reunión, en la congregación. Entonces, si no me reúno, pues sí, puedo adorarlo donde sea, entonces no hay problema, pero lo correcto y lo ideal, lo que quiere el Señor es que lo hagamos como un cuerpo, como una familia, como hermanos. Por eso, Él ama cuando se hacen las reuniones de iglesia. ¿Por qué? Porque allí nos reunimos como hermanos, sin distinción de riqueza o de estudio o de color, de piel, nada. Y vinieron a eso, a adorarlo. A adorarlo, ese era el principio. Cuando el rey Herodes oyó eso, se dice que se perturbó
profundamente igual que todos los que estaban en Jerusalén. Imagínense que llega esa caravana con todos esos camellos, burros, no sé, y llega hasta hasta la, hasta Jerusalén. Todo el mundo podía ver eso. Todo el mundo estaba viendo esa parte. ¿Y qué pasó? Pues que cuando llegan, todo el mundo podía ver que llegaron estos científicos con muchas cosas, una carga terrible. Entonces dice, wow, qué bueno que llegaron. Cuando el rey Herodes oyó eso, entonces se turbó, se perturbó. ¿Cómo así? Yo soy el rey y ahora llega otro rey. No, eso no puede ser. Entonces mandó llamar a quienes, a los que más sabían de las profecías, a los sacerdotes, a los principales maestros de la ley religiosa y les preguntó dónde se supone que nacería el Mesías. ¿Dónde? ¿Dónde está eso? Nadie lo sabía, pero los sacerdotes, los profetas sí sabían. Y dice aquí que le dijeron en Belén de Judea. Le dijeron porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Cómo escribió el profeta eso? ¿Qué dice? Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá, oye, de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Desde aquí ya le dicen a Jesús pastor, al, al Dios hecho hombre, pastor. El pastor tiene un trabajo importante. El pastor es guiar a las ovejas al verdadero pastor. Eso es lo que debe hacer el pastor. El pastor es para alimentar, para cuidar, no para meterse en nada más. Hay pastores que nos metemos en cosas que no nos manda la Biblia. Y de eso no se trata. El pastor está para alimentar, cuidar, ¿cierto? Proteger. Eso es lo que debe hacer. ¿Y cómo cuidamos y protegemos? Por medio de la palabra. Pues el Señor habla ahí del callado y de la vara. El callado era para coger la ovejita del cuello, tiene un gancho allá, y era para que no se cayera o cuando se caía un hueco, para levantarla del cuello. Y la varita no era para, como algunos han dicho, para pegarle, porque una oveja llena de lana te le puede pegar y no le pasa nada. No, no, no. La varita, la vara, era para protegerla. ¿De quiénes? De los lobos, de los osos, de los leones. De eso parece la vara. La vara es la palabra de Dios. La vara es autoridad. La vara es protección, ¿no? Tu vara y tu callado, ¿qué? ¿Me infunden temor? No, aliento, vida, gozo. Eso es lo que quiere decir el Salmo. Entonces, le dicen ellos, ¿y quién lo dijo eso? Pues el profeta. Eso está, creo que es en Miqueas 5:2. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y entonces cuando él está en eso, en esa llama en secreto, y por medio de ellos se enteró del momento en que había aparecido la estrella por primera vez. Estos magos, estos sabios, estos científicos, le dijeron, no, la estrella apareció por primera vez hace tantos meses y apenas apareció arrancamos para acá. Entonces él calculó, dijo, entonces el chino tiene 6 meses, 8 meses, 10 meses, 12 meses, no sé. Hizo los cálculos, porque aquí no dice ni hay que especular en eso. Hay que decir lo que dice la palabra. Si no lo dice, no especulemos. Tratemos de no, usted puede ser de pronto decir algo como completando, pero tiene que decir, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, ¿no? Ni es una doctrina, ni mucho menos, oye. Entonces, qué hizo el Herodes avispadamente? Dice que Herodes entonces le dijo, vayan a Belén y busquen al niño con esmero, búsquenlo con esmero, por favor encuéntrelo. Y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está. Ay, porque yo quiero también, y dice, yo también vaya y lo adore. Ya, el hipócrita mientras así mucha gente que se infiltra en las iglesias. Ay, yo quiero ir. Y se infiltran en el liderazgo. ¿Y se infiltran para qué? Para dividir las iglesias, para llevar chismes, para traer disensión, no para construir. Hay que tener cuidado de eso. Esos son los Herodes, ya. Y vayan a entonces dice, después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Cuando hablamos de Oriente, recuerda cuando eso que era
Babilonia es lo que ahora es Irak, Irán, por allá. Todo eso tuvieron que atravesarlo. Venían de Oriente, Oriente es que es para allá, para el lado de Oriente. Entonces, dice que después perdón, acá. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Me imagino que ya no estaba en el pesebre, ya estaba en una posada bien o en una casa, porque el nacimiento fue solamente esa noche. No se iban a quedar ahí en el pesebre hasta que el niño cumpliera 2 años. Y una cosa es, no. Seguramente esa noche, que fue la visita a los pastores, en el pesebre y en las figuras muestran a los pastores, al burrito, a María, o sea, y a los reyes todos en una misma reunión. No, 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 eso no fue así. O no creo yo, pues, por lo menos, ¿no? Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. O sea, la estrella apareció y dijeron, vamos para allá. Y luego volvió a aparecer cuando llegaron a Jerusalén. Esa estrella es algo milagroso, no es, ay, que es que en el tiempo tal aparece. No. Ahora, ellos eran estudiosos de los astros, lógicamente, y eso los guiaba para dirigirse. Pero esta era una estrella milagrosa. Aparecía para ellos únicamente. Nadie más la vio, solo ellos, solo ellos. O sea, era una señal de Dios, una señal de que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, que Él era Dios hecho hombre. Eso es un milagro, una cosa sobrenatural. Entonces, dice que iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría, entraron en la casa, ve que ya no estaban en el pesebre, ¿no? Y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron. ¿Y qué hicieron? A lo que iban. Imaginen que ellos hubieran llegado hasta Jerusalén, que ellos hubieran llegado a Jerusalén a hablar con el rey, dejar los regalos y devolverse, pues no hubieran hecho mayor cosa. Todo ese terreno, no, ellos tenían, recuerden desde el comienzo, un objetivo, ir a adorar al Mesías, a Dios hecho carne. Se inclinaron y lo adoraron. Si tú vas a la iglesia y no vas a adorar a Dios, pierdes tu tiempo. Perdió usted el año. Si vas a la iglesia, tienes que adorar al Señor. Tienes sí, tienes que adorarlo. Tienes que decir, Señor, eso eres tú, mi mayor adoración. Ese eres tú, mi mayor adoración. Entonces, dice acá que le adoraron. Pero no solamente le adoraron. Mire que cuando usted dice, ay, yo amo a Dios, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, pero lo ama, lo adora, yo adoro. ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Cómo manifiesta que tú realmente amas al Señor, amas a tus hijos, amas a tu esposo, a tu esposa, amas a tu iglesia, amas a los hermanos? ¿Cómo lo manifiesta? Diciéndole te amo. Ay, te amo, eres lo más hermoso para mí. Te amo, ay, te aprecio, ay, te glorifico. No, la adoración, la glorificación y el amor se demuestran con hechos, con hechos. Tú no puedes decir que amas a tu novia o a tu cónyuge o a tus hijos si no les das, si no les llevas, si no los sacas a pasear, si no los cuidas, si no los proteges. Tú no puedes decir que amas a tu empresa si llegas tarde o la robas o hablas mal de tu jefe. No puedes decir, ay, yo adoro mi empresa, yo adoro mi iglesia, ay, mi pastor. Pero si tú no haces nada por él o nada por la iglesia, por las misiones, por los pobres, pues yo adoro la iglesia, yo adoro las alabanzas, pero no llega, ¿se me entiende? Entonces, todas estas palabras que dijeron estos científicos, estos sabios, iban acompañadas de qué? De hechos, de cosas. Ellos decían y hacían. Dígame si adorar, venirse ese caminito tan terrible, esa caminata tan grande, o sea, ellos venían y no solamente sacrificaron cosas, sino su tiempo. Tú tienes que entender que cuando tú dices que yo amo, yo adoro, tienes que entender que tienes que dar tus dones y talentos, tu tiempo y tus recursos.
Si la persona dice que te adora, que te ama, pero no te da tiempo, no te ayuda en nada, eso es carreta. La mayoría de gente va a las iglesias y a adorar a Dios, carreta, no van a eso. Ni siquiera no llevan ni siquiera una limosna, ni una ofrenda, no, van es a recibir, que oren por mí, que me, recibir palabra, voy a ver cómo está la alabanza, voy a ver qué tal es esa palabra, voy a mirar cómo están las sillas, o sea, ellos no van a dar, van es a recibir. Y cuando tú, el próximo año, 2026, vas a ir a tu iglesia, vas a ir a ver en qué puedes servir, en qué puedes ayudar, cómo puedes. La mejor adoración a Dios es ayudando a los pobres. La mejor adoración a Dios es ofrendando para ayudar a otros. Llámele ofrenda, diezmo, lo que tú quieras. Si no quiere llamarle diezmo, no le llame, pero no sea tacaños. Y la gente, no, el diezmo no se da, está bien, no lo dé. Pero la ofrenda, de la ofrenda, de la ofrenda, y eso te va a ayudar. ¿Ok? Entonces mire lo que dice acá la palabra de Dios. Ahora, después de esa reunión los sabios siguieron su camino. Y la estrella se había visto en el oriente, los vio hasta Belén. Entonces ya ahora entraron en la casa y mire lo que pasó. Dice así, cuando vieron la estrella se llenaron de alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, se inclinaron y lo adoraron. Luego, ¿qué? Luego de eso, ¿qué hacen? La adoración viene. Abrieron sus cofres, sus plural, cofres donde traían tesoros, y le dieron regalos y nombra unos 3, pudieron haber sido muchos más, pero aquí nombran 3, y dice que le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Hay muchas explicaciones de esto, pero básicamente lo que ellos querían reconocer es que él era rey, porque el oro es rey. Algunos que enseñan sobre la teología de la prosperidad llevaban oro, entonces es porque se requieren recursos. Bueno, pues llevan recursos. Eso es todo lo que pasa. Llevan recursos. Y mire lo que sucede. El oro, que significa que él es un rey, y al rey se le llevaba oro. Usted no puede decir que yo adoro a alguien, amo a alguien y no le lleva nada. Llévale oro. La segunda que le llevan, ¿qué le llevan? Aparte de oro, incienso. O sea que no solamente era un rey, sino el incienso lo usaban los sacerdotes. Y eso son las oraciones, o sea que él es un sacerdote. Él es el sacerdote de sacerdotes. Que él es divino, que él es Dios, sacerdote. Mire las 3 cosas que nombra Mateo. ¿Por qué? Pudieron haber sido muchas más, 20, 40 cosas, pero nombró estas 3 porque tenía una connotación de lo que él quiere decir. Y dijo que ofrecieron oro, porque era para un rey. Ellos sabían que era el rey de los judíos, por eso le llevan a un rey, siempre le llevan esto, oro, reconociendo su realeza. Luego, el incienso. El incienso, dice en Apocalipsis, son las oraciones de los santos, ¿cierto? Es las medias. Los sacerdotes eran los que usaban el incienso, porque él es sacerdote. O sea, él es divino. Él es rey y sacerdote, Dios con nosotros. Pero luego le ofrecieron mirra. Y uno dice, esas vainas, ¿para qué mirra? Pues mirra era un elemento que se usaba cuando la gente moría. Era lo que se usaba para darle en la sepultura, para que los olores y todas esas vainas, por eso las mujeres fueron donde Jesús y llevaron las especies, la mirra. ¿Para qué? Para envolverlo y que no oliera tan a feo y todas esas cosas y se conservara el cuerpo. Porque Jesús, quien también era hombre, que iba a morir. Eso quiere decir que iba a padecer. ¿Qué pasó con Jesús? Es rey, ¿cierto? Es sacerdote y es humano. Y vino a morir por todos los pecados del mundo. Eso significa. Y puede sacarle usted más significado si quiere. No hay problema. Hágale. Y eso te ayudará a crecer. Si encuentras más significados, mejor.
Pero cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Porque Herodes, ¿qué quería? Matar. Y luego tú sigues leyendo y dice que Herodes dijo, vayan y maten a todos los niños menores de 2 años. Conclusiones. El enemigo va a querer matar a los niños. ¿Quiénes son los niños? Los que están comenzando en el Señor, los que están eh, conociendo de Jesucristo. ¿Y matarlos cómo? Con herejías, con doctrinas erradas, mezclándoles el Evangelio con leyes, con ritos, con formas de vestir, formas de hablar, con fiestas, no sé qué, con días de guardar, con no comer aquello. Eso es matar a los niños. A un niño no se le puede dar sino lechecita, no le puede dar frijoles ni esas vainas. Y eso es, Herodes mató matar a todos los bebés, en ese momento niños que habían nacido menores de 2 años. Lo que yo calculo, y esto es especulación mía, pues que más o menos cuando él calculó el Herodes, que cuándo fue que ustedes vieron la estrella era para calcular cuándo había nacido. Y entonces digo, bueno, estos llegaron en tal fecha, o sea que andaron tanto, el niño tendrá por ahí un añito o 6 meses, bueno, no sé, eso también es especulación. Entonces, para asegurarme, voy a matar todos los que tengan de esta edad para acá. Y los mando a matar, mando a asesinar a los niños. Por eso, todos los que aprecian y defienden el aborto en el vientre, después de la concepción, son Herodes, son enemigos de Dios. Por eso el Señor dijo, de que los niños vengan a mí, no se lo impida. Varias conclusiones, comenzando por el perdón. Para pasar al otro año, pasemos, pero ¿sabe qué debemos hacer? Perdonar, pedir perdón. Y como estos magos o sabios de Oriente, ir con el propósito este año 26, adorar de verdad a Dios, pero no de palabra, yo te adoro, no, como aprendimos, sino vamos a hacerlo con actos, con hechos, que nuestra devoción, amor y todo eso que decimos de Dios lo demostremos, ayudando a los pobres, yendo a la iglesia, orando, ayunando, pero sobre todo, la verdad es demostrando. Usted no puede seguir diciendo que es un policía si ni siquiera viste el uniforme de policía. No puede decir que es un buen nadador si ni siquiera sabe nadar o no se mete ni al agua. Usted no puede decir que es un buen cocinero si no sabe ni cocinar un huevo, ni fritarlo. No, usted no puede decir que es un adorador de Dios cuando usted solamente son palabras. Usted no puede decir que usted es un hombre bueno si usted no perdona. Usted no puede decir que es un hombre generoso si usted no da, o una mujer generosa. Entonces tenemos que hacerlo. Próximo año, propóngase, vas a ser un ejemplo de vida. Las demás cosas van a llegar por añadidura. Yo sé que Dios este año que viene va a hacer algo en el mundo entero. Va a haber una revolución donde cada país, donde, donde se vivió el cristianismo, van a salir por las calles, van a haber milagros, prodigios, señales. Y todos aquellos cristianos que huyen, que son perseguidos, van a poder parar ese momentito en el nombre de Jesús. Y esas personas van a quedar quietas, paralizadas. Van a haber milagros, señales. Los brujos, los hechiceros, todos esos hechizos que han hecho en estos países como Colombia, Venezuela, en Nicaragua, Brasil, en China, en Europa, que son
son hechizos, conjuros que han hecho para que la gente se adormezca y crea que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Va a cambiar. Estamos orando y yo quiero que usted ore antes de terminar el año para que caigan esas potestades que fueron enviadas por hechizos, conjuros, vudú, para que la gente fuera enceguecida y se odiaran entre las mismas familias, que hubiera lucha de clases entre hombres y mujeres, que se odiara la vida desde el vientre, que se odiara la familia como Dios la constituyó, hombre, mujer e hijos. Todo eso que nos quieren hacer ver como normal, que no es normal, ni lógica, ni científicamente, ni naturalmente, mucho menos bíblicamente, deje de ser normal. Pidamos que Dios quite las vendas que pusieron sobre las naciones, sobre los jóvenes, y que nos llenaron de odio, de amargura y resentimiento. ¿Qué es ese tipo de doctrinas ateístas que se disfrazan de lo que sea para ganar a la gente y luego traicionar? Son mentirosos, viven de los demás. Entonces, eso es un engaño terrible, es un engaño terrible. Y no podemos seguir callados, tenemos que hablar fuerte y directamente, o vamos a seguir esclavos de ese demonio. Por eso vamos a unirnos en oración. Próximo año vamos a hacer una iglesia vibrante, una iglesia de poder, una iglesia de milagros, donde hablamos esta semana que Dios va a dar profecía bíblica para que usted profetice. Dios va a hablar en sueños, va a hablar a su corazón, va a hablar a su mente y siempre todo se va a confirmar con la palabra. Así de que un feliz año para todos. Dios me los bendiga.